A continuación escucharemos la ponencia de don Raúl Sánchez de España, quien es secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas. Don Raúl también cuenta con hasta 15 minutos para su exposición. Bueno, muchas gracias por la organización de este acto y de tratar el tema de las políticas familiares. Yo voy a dar un enfoque un poco diferente del que se ha hecho hasta ahora. Se han visto los organismos internacionales y quizá lo que voy a trasladar es la experiencia que tenemos en Europa. Y ya me sucedió que estuve aquí hace 13 años, hablé también en la sala de expresidentes, pero que era absolutamente distinta. Era una sala antigua y realmente veo que Costa Rica ha hecho un impulso aquí de modernización, aunque los retratos eran los mismos. Y ahí hablé del fenómeno que estábamos viviendo entonces en Europa, que es el invierno demográfico, y sus consecuencias y cómo afecta esto a las políticas públicas que deberían hacerse desde el país. Recuerdo también que al acabar se me pidió escribir un artículo para La Nación, escribí 2, que pueden revisar, si lo encuentran, buscan mi nombre ahí, y verán cómo ya avisaba de todo lo que ha ido pasando en Costa Rica en estos años. Ayer tuvimos un seminario internacional sobre familias y pude constatar que Costa Rica es el país que tiene la tasa de fecundidad más baja de todo el continente americano, 1,23 hijos por mujer, seguido de Canadá, la tasa más baja de todo el continente americano. Esto es algo que en España conocemos bien, porque si aquí están con 1,23, nosotros estamos con 1,1 hijos por mujer y llevamos así 40 y pico años en esta situación. Esto significa que de los que tienen 40 y pico años hacia abajo ya no han nacido ya no hemos tenido el número de nacimientos necesario para tener el reemplazo generacional. Y ya saben que en todos nuestros países todo el sistema de bienestar se basa en el reemplazo de unas generaciones por otras. Y los expertos dicen que para poder tener ese reemplazo lo ideal serían 2, o sea, cuando los padres se jubilan, pues entren 2, se dice 2,1 o 2,2 por si hubiera alguna defunción, poder asegurar esa cifra. Bueno, estamos en 1,23, por lo tanto ya tenemos una brecha de 0,8 nacimientos que no se están teniendo en Costa Rica, o casi 1, y que eso va a tener consecuencias muy serias, como las estamos teniendo en nuestros países. Consecuencias que van en la línea precisamente de poder mantener ese sistema de bienestar. España, que teníamos un superávit bastante considerable en nuestras pensiones públicas, teníamos un fondo de reserva que pudimos hacer que no ese superávit de unos 50.000 millones de euros. En poquísimos años ese fondo de reserva ha sido comido, ya estamos en números rojos desde hace 4 años. Ya tiene que cubrirse esa quiebra en el Fondo de la Seguridad Social para el pago de las pensiones con impuestos, es decir, se tiene que cubrir el déficit desde los presupuestos del Estado y eso supone en el fondo mayor presión impositiva sobre los ciudadanos. Si a eso se le suma que también esos ciudadanos y con esos impuestos, que cada vez son menos, tienen que mantener a una población cada vez más envejecida, donde se están jubilando además todos los del baby boom después de la Guerra Mundial. Supongo que aquí en Costa Rica no sé si hubo también esa explosión de nacimientos, pero en fin, significa que se nos van a jubilar mucha más gente, que además los que están retirados viven más años, por lo tanto hay que pagar la pensión durante más tiempo, y al vivir más años también se generan más situaciones de dependencia, es decir, el gasto sanitario se dispara, cada año se nos doblan los mayores de 80 años. Ahora mismo leía una noticia de una ciudad española que decía que ya tiene más mayores de 98 años que recién nacidos. Esto ya es algo que ya es increíble, ¿no? Bueno, entonces uno analiza y dice, bueno, aquí estamos ante realmente el gran problema, no solo de Costa Rica, no solo de España, sino prácticamente de toda la humanidad. Porque este es un fenómeno que afecta a toda la humanidad. El invierno demográfico afecta a Asia, afecta a Europa, está afectando a todo el continente americano. No hay nadie que se salve. Solo hay una zona en todo el mundo que no está sufriendo estos efectos. Luego ya veremos por qué. Hoy ya lo adelanto, sencillamente porque no tienen aún el modelo social en el que estamos viendo nosotros, que es el África subsahariana. Ya ha dicho Naciones Unidas que Nigeria será la población con la mayor población del mundo de aquí en 2050. Por lo tanto, este es el gran fenómeno que ahora mismo, silenciosamente, aunque parezca que hay otras cosas, el cambio climático, tal, que son los que ahora están como prioritarios en la agenda pública internacional, ya digo, silenciosamente y por la parte de atrás, el tema que más preocupación está teniendo ahora mismo a nivel, en todos los foros internacionales, gobiernos, etcétera, es el invierno demográfico. Tanto es así que en Europa, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que es como el gobierno de la Unión Europea, que es madre de 7 hijos además, bueno, pues ella nombró en su gobierno, por primera vez tenemos una vicepresidenta de demografía, cosa que no había existido jamás. O sea, imagínense aquí en Costa Rica que tuvieran un vicepresidente y una vicepresidenta de demografía, ¿no? Pues lo tenemos en Europa.
Y nosotros tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas también y constatamos en el trabajo en Naciones Unidas que ese es un tema que está cada vez más prioritario. Cada vez se organizan más sites events sobre este tema en la Comisión de Desarrollo Social, en la Comisión de Población. Y es más, en la Comisión de Población hasta hay demógrafos influidos por cierta corriente ideológica que están asustados, porque hicieron un documento el año pasado en el que decían, en la Comisión de Población de Naciones Unidas, un grupo de demógrafos encargados por Naciones Unidas decían, ojo, no sea que con estas políticas natalistas que están creciendo por todo el mundo vayamos a cercenar los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, y ellos querían un poco contraponer, cosa que no es así, como luego veremos, ¿no? Bueno, entonces yo diría que este es el gran tema. Y la primera pregunta que nos hemos de hacer es, igual que yo hacía hace 13 años, decir, ¿está Costa Rica realmente afrontando y previniendo las consecuencias de este invierno demográfico al que ya está abocado? O sea, ¿hay realmente políticas efectivas que se estén haciendo tanto desde el gobierno, desde aquí, desde el Parlamento, desde el gobierno de la nación, como en todos los niveles de gobierno? Yo he tenido antes de venir aquí una reunión con diversos municipios de Costa Rica, porque sí que puedo anunciar aquí que mi venida aquí también ha servido para que pongamos en marcha, ya se ha presentado en el registro los estatutos, la Asociación de Familias Numerosas de Costa Rica. Luego veremos por qué es interesante tener familias numerosas. Recuerdo que fui a México hace bastantes años, expliqué que llevaba la Confederación de Familias Numerosas, que son 3 hijos o más, y todos se pusieron a reír, porque bueno, es que todo el mundo tiene 3 hijos, o sea, esto no es. Pero claro, luego fui hace poco y dije lo mismo y nadie reía, porque ya México está, bueno, pues Ciudad de México está en 1,7, el resto está bajando a una velocidad rapidísima, también la fecundidad del país, ¿no? Aquí va a ser 3 hijos o más, la Asociación de Familias Numerosas de Costa Rica va a ser la 7ª de Latinoamérica y vamos a constituir la Federación Latinoamericana, posiblemente, y bueno, ya no solo en Europa, hemos puesto en marcha en Hong Kong. Hace unas semanas tuve la visita en nuestra sede en Barcelona de 21 funcionarios de Corea del Sur que querían aprender qué eran las... O sea, esto es algo que está, ya digo, es el tema, la ola que está viniendo. Y por lo tanto hay que estar preparados ante esta ola. Y para empezar hay que saber un poquito qué son las políticas familiares y cómo se hacen las políticas familiares. La primera pregunta sería, y no he podido comprobarlo, pero ¿tenemos un Ministerio de Familia en Costa Rica? ¿Existen concejalías de familia en los municipios? ¿Hay planes estratégicos sobre este tema? Porque, claro, lo importante no es hacer medidas. Hay ayuntamientos en España que están lanzando medidas desesperadas, algunos que se están despoblando porque ya no tienen niños y entonces dicen, bueno, a todos los inmigrantes que vengan les regalamos una casa, les damos un trabajo, pero la condición es que tengan 3 o 4 hijos para poder mantener la escuela del pueblo y que no se cierre. Bueno, pues estamos en esa línea, pero dices, bueno, eso no va a servir mucho para aumentar la natalidad del pueblo. Hay otros que dicen, bueno, pues vamos a dar 1.000 euros por nacimiento a todos los que nazcan aquí. Tampoco va a servir de nada, porque una vez ha nacido, bueno, ¿y después qué, no? Hay que hacer una estrategia, y esto es algo en lo que estamos trabajando, y por lo tanto, para ayudar en esto, una de las cosas que hicimos en Europa hace unos años es crear, desde nuestra organización, con otras entidades, la Red Europea de Municipios Family Friendly. Esta red de municipios Family Friendly, que es un poco ayudar a los municipios que quieran ser amigables para la familia. ¿Y eso por qué? Bueno, porque, y a ver si consigo que el tiempo lo tenga, si quedan aún 7 minutos casi. Bueno, porque hemos ido detectando que la gran pregunta es ¿por qué ha venido esta caída de la natalidad? O sea, ¿qué ha sucedido para que desde los años 70, que es cuando empieza en Asia, se va extendiendo por toda Europa, va creciendo? ¿Qué ha pasado? Porque realmente caídas tan espectaculares de la natalidad y que se mantengan con el tiempo no ha sucedido jamás en la historia. Jamás en la historia de la humanidad. Ha sucedido pues cuando ha habido una guerra, eso sí, cuando ha habido una epidemia, la peste negra, por ejemplo, cuando ha habido una catástrofe ecológica, pero ¿qué ha pasado en los años 70, en los años 80? ¿Qué está pasando ahora para que la gente no desee tener hijos? Los de Corea del Sur me decían que el 68% de las mujeres entre 18 y 30 años en Corea del Sur no quieren casarse ni tener hijos. Es un tema complicado. Claro, cuando escarbas no me da ni tiempo ni nos da para un debate de cuáles son las causas. Son unas causas muy variadas, pero sí que la conclusión a la que hemos llegado a esta causa, donde influyen 1000 cosas, el precio de la vivienda, el mercado laboral, en fin, 1000 cosas, pero sí que al final concluimos en una. No se trata de dar dinero por tener hijos, no se trata de hacer deducciones fiscales, de hacer medidas de conciliación de vida familiar y laboral. Todo esto no ayuda realmente a tener hijos,
porque estamos viendo países como los países del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, son países muy ricos, países que tienen unas políticas familiares increíbles de conciliación de vida familiar laboral, en las que dan una ayuda económica y prácticamente están como España. O sea, su natalidad ha caído de una manera brutal. Y dices, bueno, que no es tanto ni de ser pobre, ni de ser rico, tener medios, no tener medios. Es cierto que las dificultades económicas tienen que ver, pero no es la razón última, ¿no? La razón última que vemos es sencillamente que lo que necesitamos es un cambio de modelo social. Un cambio de modelo social, y por eso decimos que la familia posiblemente es la revolución del siglo XXI. Como fue en su momento el feminismo, la revolución en los primeros 50 años del siglo XX, aunque comienza en el XIX. ¿Por qué? Porque el modelo social en el que se estaba viviendo era consciente de una realidad, que la dimensión femenina, la presencia de la mujer estaba ausente en ese modelo social. Y eso es algo que no se podía continuar construyendo en la sociedad ignorando a la mitad de la población, donde se considera a la mujer prácticamente como un mueble en el que no podía firmar nada, en el que no podía tener ninguna representación legal de nada, en la que, bueno, está claro que el feminismo, basado en esa justicia social, provocó una verdadera revolución. Gracias a Dios, ¿no? Pues que estamos con la mujer plenamente respetada en derecho, dignidad, igualdad y con posibilidades de participación en la sociedad hasta el voto, que costó tanto de entender que pudiera votar. Claro, eso fue una revolución. En la segunda mitad del siglo XX tuvimos otro problema, que estamos construyendo un modelo social donde había otra dimensión que estaba ausente y que estaba provocando graves riesgos para el futuro de nuestro planeta, que es el respeto al medio ambiente. Es decir, mientras en la revolución industrial pues las fábricas podían tirar, contaminar, podían hacer lo que sea y nadie se preocupaba, bueno, pues comenzamos a tomar conciencia de que nuestra humanidad no podía seguir así. Y se provocó pues esta revolución ecologista, de tal manera que hoy en día ha revolucionado nuestra manera de vivir, de convivir. No hay ninguna fábrica que se le ocurra contaminar porque no solo le cae una multa, es que en la mayoría de los países va a prisión el empresario que haga esto. Y todos vamos a tirar el plástico aquí, el papel allá, el reciclaje, etcétera. O sea, ha cambiado nuestro modo de producir, de trabajar y de vivir. Bueno, pues ahora tenemos en el siglo XXI un modelo social que hemos construido en los últimos años donde la dimensión familiar de las personas, que es básica y propia de la naturaleza humana, está totalmente ignorada y ausente. Es decir, en el mundo de la empresa, en la sociedad se consideran exclusivamente los individuos. Individuos en cuanto productores, en un sistema pues basado en la sociedad de consumo, y en cuanto consumidores, pero en cuanto individuos. Y esto a nivel de políticas, por ejemplo, se ha visto. Digo, voy a poner ejemplos muy sencillos y seguramente pasa en Costa Rica. En la organización de la administración pública pues empiezan a crear departamentos para la niñez, departamentos para la mujer, departamentos para el discapacitado, departamentos para la gente mayor. Todo eso se ha ido viendo con los años que no tiene ningún efecto si se hace al margen del entorno familiar de estas personas. O sea, lo que realmente es eficaz para luchar contra la violencia juvenil, contra las adicciones, contra el fracaso escolar, es tratarlo en su entorno familiar, con la familia. Y por lo tanto, todos estos departamentos no es que hayan ido desapareciendo, pero se han ido integrando todos en esos ministerios de familia, en esos departamentos de familia a nivel municipal, que además son distintos de los que tratan las políticas sociales, porque hemos aprendido a distinguir lo que es política social de lo que es política familiar. Política social, aquella que va dirigida a la lucha contra la pobreza y la exclusión social; política familiar, la que va dirigida al conjunto de todas las familias. Entonces, bueno, yo lo que diría es, Costa Rica tiene que, y además debe ser por su historia y por el tipo de país que es, yo creo que debería ser el modelo un poquito en el que poder mirar toda América cómo prevenir y reaccionar rápidamente ante esta situación. Una situación, ya digo, siendo el último con la tasa de fecundidad en Europa, y eso supone una pequeña revolución. Una revolución para, a nivel político, poner la familia en el foco y en el centro de las políticas públicas. Para eso introducir la perspectiva de familia o la perspectiva familiar, igual que se ha hecho con la perspectiva de género. En muchos países, en España, por ejemplo, conseguimos aprobar una ley que ahora mismo no se aprueba ni una sola disposición legal a nivel central o a nivel regional, autonómico, a nivel local, que no tenga antes, igual que se obliga a un informe de impacto medioambiental, ya la ley obliga a que haya un informe de impacto familiar. Es decir, cómo impactan las familias estas políticas, porque muchas veces lo olvidamos. Y hacemos una regulación de horarios que olvida el impacto que tienen las familias, y hacemos una política de vivienda que olvida un poquito las necesidades que tienen las familias, etcétera, ¿no? Bueno, en esa línea hay que hacerlo desde todos los ámbitos, esta revolución, no solo desde el gobierno. Por ejemplo, nosotros hemos impulsado el certificado de empresa familiarmente responsable, donde
auditamos las empresas para que tengan políticas donde respetan esa vida familiar de sus empleados, no los consideran solo individuos, sino individuos con familia, y eso tiene consecuencias en la manera de organizarte en el trabajo. Por ejemplo, recuerdo, ¿no? Hay algunas empresas en España, cuando comenzamos con esto, que una de las medidas que tenían es a las 5 de la tarde desconectamos la electricidad de la empresa. No hay luz, no hay ordenadores, no hay computadores, no se puede trabajar. ¿Por qué? Para que todos se vayan a casa, para fomentar la corresponsabilidad hombre-mujer también. Esto forma parte de esta revolución también, porque una de las causas también que tenemos es esa ausencia del hombre en el hogar, ¿no? Bueno, me avisa que ya casi estamos en los 15 minutos, pero bueno, permitiré algún minutito más, podemos igual tener, ¿no? Bueno, pues sencillamente, yo el llamado que hago aquí es un poquito a tomar conciencia de esta realidad. Como decimos en España, que es tomar el toro por los cuernos, o sea, afrontar realmente la realidad que ahora mismo estamos teniendo y decir cómo podemos desarrollar estas políticas familiares. Primero hay que formarse. Para eso, por ejemplo, vamos ahora a crear, he tenido esta reunión con municipios costarricenses esta mañana, y bueno, están entusiasmados porque dicen, bueno, es que realmente esto es lo que necesitábamos. O sea, y nos damos cuenta que tenemos que hacer que nuestro municipio, que nuestro territorio sea atractivo para las familias, que los jóvenes puedan formar hogares cuando lo desean, que puedan acceder a una vivienda, que se cree una cultura, porque ya digo, dar dinero, hacer medidas no sirve si no hay un cambio cultural. Ese cambio cultural también se hace con medidas sencillas, les hablaba a los ayuntamientos, pues poner unos estacionamientos especiales, como se hace en nuestros países ya, para familias con niños pequeños, con una placa donde aparece tal. No sé, las familias que tienen más hijos, pues darle una serie de ventajas a nivel fiscal, a nivel de entrar a un museo, a algún sitio. Pues igual solo comprando una entrada, pues entra toda la familia. Eso no cuesta dinero, pero ya das valor al hecho de tener un hijo y reconocimiento social al hecho de tener un hijo, que quizá este es el gran cambio que tenemos que hacer. O sea, que los que desean formar una familia se den cuenta que tener un hijo no es un problema. En una sociedad que le impulsa a que lo más importante es su carrera profesional, su éxito profesional, etcétera, sino que la familia forma parte de su vida, una parte importante de su vida, y por lo tanto tener un hijo no solo no es un problema, es una fuente de felicidad, pero para el Estado, es decir, eso es un valor y es un bien social para el país, y lo reconocemos. Quizá el país que más valora ahora mismo esto es Francia, en el sentido que tiene políticas que se llevan haciendo desde hace muchos años, que se hacen con consenso. O sea, esas políticas no tienen ningún sentido hacerse si no se hacen con consenso social. En ese sentido, yo creo que Costa Rica necesita un pacto de Estado por la familia, donde todos los partidos reconozcan la importancia de este tema y se proponga una serie de prioridades, y conseguir que esa estrategia que se haga a medio o largo plazo, no pensando en las próximas elecciones, porque la demografía es un tema, tiene un tiempo lento, por eso hace falta ese consenso, y consigamos que cuando haya cambios de gobierno, como sucede en Francia, por ejemplo, esas políticas se mantengan. O sea, que la gente le genere la confianza necesaria de que ese reconocimiento social del hecho de tener hijos y de constituir un hogar como un bien para el país se va a mantener en el tiempo. Tendría 1000 cosas más para decir, pero me ofrezco luego a las preguntas que puedan tener, quizá al acabar, y muchísimas gracias por su atención.